de 28.4 semanas. Ella tenía ecografías tempranas, es una madre de 36 años, era su segundo embarazo, ya habían perdido uno, inició a la 6ª semana de gestación, un embarazo completamente normal, controlado, pero a las 27 semanas tiene un hallazgo incidental que fue una frecuencia cardíaca fetal sostenida entre 230 y 240, por lo que la hospitalizaron para manejo integral por medicina materno-fetal, electrofisiología y cardiopediatría. Aurora, entonces le siguen haciendo seguimiento, inicialmente considera una posible taquicardia supraventricular, tenía ascitis, esto es importante tenerlo en cuenta, derrame pericárdico, tenía un Doppler que descartaba al tener este hallazgo incidental todo el perfil autoinmune, que fue completamente negativo. Ingresa la mamá a digoxina inicialmente, posteriormente amiodarona, pero no respondió al manejo, que la idea es hacer como un manejo transplacentario que vamos a hablar más adelante, y definitivamente pues tienen que desembarazar y nace Aurora por una cesárea programada con una ruptura de membranas intraoperatorias, un Apgar de 7 a los 9 minutos y posteriormente a los 5 minutos de 10, un peso de 1450, talla de 39 y un perímetro cefálico 27. La evolución es estable en sus primeras horas de vida, pero con unas frecuencias entre 190 a 200 latidos por minuto, más los riesgos inherentes a su prematurez, con requerimiento de 3 dosis de surfactante, con manejo antibiótico, intubación orotraqueal, y inicialmente por esas frecuencias sostenidas se indicó manejo con amiodarona. En ese momento su trazado era de taquiarritmia, pero no tenía como tal signos de taquicardia supraventricular en ese momento. Se le intentó dar amiodarona, sin embargo, la dosis llegó a ser a 15 microgramos kilo, entonces ya era una dosis tope. Decidieron adicionar la digoxina, ya vamos a ver por qué la digoxina no se puso inicialmente. También llegó a una dosis tope, persiste con la taquicardia supraventricular y adicionalmente presenta un flúter auricular con un ecocardiograma que presentaba dilatación auricular. Entonces, a los 3 días de vida se hace la cardioversión eléctrica en esta paciente con 2 joules. Entonces, se hacen 2 joules, se hace la cardioversión, se aplicó morfina sin complicaciones. Posteriormente de la cardioversión se logra retirar la digoxina inicialmente, queda con un goteo por 4 días de amiodarona, se logra retirar la amiodarona cuando ya se logra pasar a vía oral el propanolol, y eso es con lo que está actualmente, que está en manejo con propanolol. Se logró el retiro de la digoxina justo posterior a la cardioversión eléctrica, duró solamente 24 horas, y nuevamente a las 34 semanas presentó un evento aislado otra vez de taquicardia supraventricular, pero resuelve con medicación con amiodarona. La paciente tiene un ecocardio TT de control de la semana pasada normal y está en seguimiento por cardiopediatría. Entonces les presento, esta es Aurora, ella los saluda hoy, tiene ya 36 semanas de edad corregida, los papás nos regalaron esta foto, son unos papás que la aman mucho, que saben que tenemos un equipo que gracias a Dios está haciendo todo lo posible para sacarla adelante, y la idea es que algún día podamos mandar a Aurora a la casa. Entonces va la idea que pongan cuidado para que puedan salvar a más auroras, porque van a venir muchas más auroras en el mundo que van a necesitar de nosotros. Y a veces la taquicardia supraventricular se va a presentar en los recién nacidos, incluso pretérminos, entonces tenemos que saber con cuánto se cardiovierten, qué medicamentos tenemos y aprender a usar el equipo, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, pues para hablar de arritmias es importante conocer el sistema de conducción, tener en cuenta que nosotros, así como el corazón estructuralmente tiene músculos, también tiene una red eléctrica. Esta red eléctrica, recordemos que va a tener principalmente el nodo sinusal, arribita donde lo hemos mencionado en azul. Posterior tenemos el nodo auriculoventricular. Posteriormente tenemos el haz de His con su rama izquierda, su rama derecha. Y tener en cuenta las fibras de Purkinje, que es donde inicia toda esa contracción ventricular. Recordar que el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, vamos a manejar toda esta parte que puede ser llevada a las aurículas, y ya en el haz de His es lo que vamos a ver, la parte ventricular. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ahí es donde vamos a ver dónde arrancan las arritmias principalmente. Entonces, así como lo vemos principalmente en el corazón y lo conocemos así estructuralmente, estos potenciales de acción los podemos ver también en el EKG. Por eso es importante no solamente la fisiología de saber dónde están, sino saber cómo lo busco en el EKG para yo saber qué voy a hacer. Entonces,
principalmente recordar que la activación auricular se da con la onda P en el electrocardiograma, la activación del nodo auriculoventricular y el GIS de Purkinje va a tener el segmento PR, la activación B va a ser por el complejo QRS y la activación completa va a ser con el segmento ST. Recordar que la repolarización ventricular va a ser por la onda T. Entonces, como vemos, cada parte eléctrica del corazón tiene una expresión en el electrocardiograma y eso es importante conocerlo para saber qué vamos a buscar. Hay dos métodos de evaluación cardíaco, como vimos en el caso de Aurora, ellas se hicieron una ecografía, un hallazgo incidental de una frecuencia cardíaca elevada, pero tenemos que conocer qué más tenemos disponible en el periodo fetal. Entonces tenemos el EKG, que es un vacío, poco disponible después de la semana 17, la ecografía fetal, donde podemos ver ritmos regulares y irregulares, la cardiotografía, que es cuando le hacemos como tal el monitoreo, pero a las semanas más avanzadas. Esta no está disponible acá en Colombia, es más que todo para estudios, que es el SPEC, que es la magnetocardiografía fetal, y el ecocardiografía fetal, que nos va a ayudar cuando comprobamos alguna alteración en las ecografías como tal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de las arritmias? Como habíamos visto, esta red eléctrica pues puede presentar algunas alteraciones, principalmente una generación de un impulso anormal, que es cuando las células cardíacas en la aurícula, en el nodo o en el sistema como tal, que son el GIS de Purkinje, que es como el marcapasos latente, pueden despolarizarse espontáneamente y manifestar unos automatismos fuera del nodo sinusal. No es que el nodo se activó, siguió la señal y posteriormente continuó, sino que tienen unos automatismos. Eso es una generación de un impulso anormal. Y tenemos una propagación de un impulso anormal, que es una reentrada. Entonces ya vamos a ver que hay muchas taquicardias o muchas taquiarritmias que van a ser por reentradas de una propagación de un impulso, de un movimiento circular que simplemente tiene un defecto y vuelve a ser una reentrada. Pueden que haya malformaciones cardíacas que pueden llevar a esto, como vamos a ver más adelante, pero también puede ser intrínsecamente solamente la parte eléctrica del corazón. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues esto es que cualquier cambio, recordemos que nosotros manejamos lo que es volumen latido, el gasto cardíaco, pues si se me cae o si se me altera la frecuencia cardíaca, voy a tener una disminución del gasto cardíaco por la fórmula que ya conocemos. Entonces eso me va a alterar la alteración del llenado cardíaco, la congestión venosa, va a alterar, obviamente pueden haber trastornos duraderos que pueden presentar por eso causas cardíacas de hidrosfetal, la prematuridad y muerte perinatal. Como veíamos en nuestra paciente, hubo ascitis, hubo derrame pericárdico y hubo prematuridad porque pues las consecuencias ya estaban siendo implicando en el bienestar fetal y tuvo que ser desembarazada tempranamente. Entonces, las arritmias, vamos a ver que tenemos unas maneras de verlas, que es alteraciones del ritmo cardíaco normal. Desde el punto de vista clínico, lo vamos a manejar como unos complejos prematuros, las bradicardias y las taquicardias, y vamos a ver los algoritmos de cada uno. Entonces, la identificación de la frecuencia y el ritmo cardíaco, que es lo primero que vamos a hacer. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues evaluar la frecuencia cardíaca y el ritmo. Tenemos que conocer cuánto es lo normal en un recién nacido, para no decir que todos los bebés, porque pues un bebé puede llegar a 180, entre 90 y 180, que es el límite inferior, incluso puede ser mayor en los recién nacidos pretérminos. Entonces, primero identificar la frecuencia cardíaca normal de los recién nacidos y de los recién nacidos pretérminos, que puede variar un poquito. Adicionalmente, tener en cuenta que a veces las frecuencias cardíacas más altas o más bajas no son siempre patológicas, lo que hay que ver es la persistencia de ellas en el tiempo. Pueden ser algunas aisladas y pueden ser otras que resuelven dependiendo del estado, si el bebé está llorando, si está con hambre, si está dormido, si está tranquilo. Y adicionalmente, lo que hay que ver es la tendencia, por eso nosotros tenemos una sábana de signos vitales donde vemos la tendencia de la frecuencia cardíaca. Entonces, esto lo sacamos del doctor Madrid, que nos compartió este taller que hizo el doctor Ackerman, donde él explica cómo debemos hacer la medición. Como sabemos, cogemos el FR para ver en los cuadritos cuánto está. La idea es evaluar o dividir en cuántos cuadritos se encuentran estos RR para así sacar la frecuencia cardíaca. Recordar que la frecuencia normal en el recién nacido entre 90 y 180, teniendo la cantidad de los prematuros. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que hay factores extracardíacos que pueden afectar al paciente. Un paciente deshidratado, un paciente con fiebre, un paciente con dolor o con algunas comorbilidades congénitas, pues puede tener alteraciones en el ritmo y eso hay que tenerlo en cuenta porque son factores a tratar sin indicar una arritmia como tal. Y en el escenario clínico, evaluar si el paciente está activo con llanto vigoroso o si está muy dormido, cuánto está esa frecuencia
hay que ver? Entonces, un ritmo, primero, que esté cuánto está la frecuencia y posteriormente hay que ver si es un ritmo normal. Para decir que es un ritmo normal tenemos que es sinusal. Si es sinusal, ¿qué tiene que haber? Que las ondas P siempre estén positivas en D1, en D2 y en AB. Y adicionalmente, para que tenemos que saber si un encaje está bien tomado. Si un encaje está mal tomado, pues nosotros como médicos tenemos que devolverlo y decirle a la enfermera o a la persona que lo tomó que está mal tomado. Entonces, primero evalúen si está bien tomado o no está bien tomado. Miren esas P si están positivas y si esas P preceden un QRS. Si todas las P preceden un QRS, pues uno sabe de que esto es un ritmo sinusal y que hay P en todo el electrocardiograma. Adicionalmente, tener en cuenta que la onda P se puede ver negativa en ABR, que es la que tenemos que evaluar, y que simplemente con un intervalo de PR normal, con una frecuencia normal, que ya hablamos de frecuencia y ahora vamos a hablar del PR. La importancia es que no me sirve, a veces nos sacan nuevamente algunos EKGs cortos. La idea es que tengamos un dedo largo que podamos evaluar o el EKG completo de las 12 derivaciones para poder evaluar esta fase. Entonces, la normalidad, primero tenemos que hablar de lo normal para que entiendan qué es lo anormal. El intervalo PR en neonatos tenemos de 0.12 a 0.16 milisegundos. Hacemos la misma medición que nos enseñaron en adultos cuando pasamos por cardio, de que hacemos la medición de los cuadritos, vemos la onda P, vemos el segmento PR, cuánto mide principalmente, también vemos la duración del QRS, el complejo y ver la onda P. Entonces hasta ahí uno puede sacar los intervalos, el PR y el QT. Entonces es importante saber qué es normal y qué es anormal. Para nosotros en neonatos es importante este QT corregido porque nosotros podemos tener algunos medicamentos con interacción con el QT o podemos tener algunas condiciones con QT corregido que tenemos que hacerlo para saber si está prolongado o no. ¿Listo? Estos son los valores, la idea es conocerlos y tenerlos en cuenta para saber cuándo está anormal. Vamos a hablar de los complejos prematuros porque aunque no implican, gracias a Dios, gravedad, son trastornos que se pueden ver y pues tenemos que saber cuándo llamamos al cardiólogo y cuándo podemos decir que es una sístole, es un complejo prematuro y esto va a resolverse. Entonces, los complejos prematuros pueden surgir de la aurícula como tal, del ventrículo o la unión auriculoventricular. La ectopia es la más frecuente que está relacionada con, primero, alteraciones del potasio, puede ser irritación secundaria a catéteres venosos centrales. Recordemos que nosotros pues apartamos catéteres centrales, entonces podemos generar nosotros mismos estas mismas arritmias sin generar como tal una condición en el paciente. O ya tener una cardiopatía como tal que me esté presentando estas extasias. Si vemos que, por ejemplo, es catéter, es posición, pues podemos hacer corrección como tal de posicionamiento o ver algún trastorno hidroelectrolítico, corregir y así mejorar como tal en el mecanismo. Hay unas extrasístoles auriculares, como habíamos mencionado, el nodo sinusal que es el que marca la parada de la entrada. Entonces, cuando el nodo sinusal tiene una entrada por fuera, hay una P temprana y va a ser diferente, ¿listo? Y esta conducción puede ser o normal, aberrante o no conducida, así bloqueada. Entonces, para que las entendamos, vamos a ver estas imágenes del taller del doctor Ackerman. Entonces, estas son las extrasístoles auriculares que son conducidas por vía normal, donde tenemos unas ondas P que son anormales. Miren las acuerdan que nosotros hemos dicho que en dedos tienen que ser positivas, ellas están negativas en un QRS, eso sí lo hacen, pero son unas P anormales principalmente, ¿listo? Esas son unas extrasístoles auriculares conducidas por vías normales, tienen su QRS. Aquí tenemos las no conducidas o las bloqueadas. Entonces, como vemos, ahí están las P, ahí vemos posteriormente una extrasístole donde nos conduce un QRS y no es una onda T. Miren que va antecito de la onda T, entonces esas son extrasístoles auriculares, no cambian la frecuencia cardíaca por esa alteración en el ritmo. ¿Listo? Y tenemos las aberrantes, que los QRS que siguen a la extrasístole auricular tienen la pinta de una extrasístole ventricular. Miren cómo es hacia abajo y ancha. ¿Listo? Esas ventriculares. Entonces, esas son las extrasístoles auriculares que sí son preocupantes, donde debemos estar muy atentos porque se pueden convertir a una pinta ventricular. Estas son las extrasístoles ventriculares que, como habíamos hablado, ya es ventricular temprana y esa la conduce el miocardio. La anterior era
para el nodo sinusal, esta es el miocardio. Entonces, como es ventricular, lo que va a tener en vez de la P es el QRS. Entonces, tengo un QRS que temprano y diferente, al igual que nuestra sístole auricular, que era una P temprana y diferente. Hay una pausa compensatoria y puede representar hasta el 33% de los recién nacidos, o sea que no es tan ajeno a nosotros, y resuelven solitas alrededor de la cuarta y octava semana de vida. ¿Listo? Entonces, estas son como las vimos en la imagen anterior, van hacia abajo, son un complejo ancho principalmente, y son prematuros y tienen QRS anormales que están mucho antes de lo que tenían que hacer. Miren que está casi terminando cuando arrancan y arrancan hacia abajo. Entonces, esas son pues como más fáciles de identificar para saber que es una sístole ventricular, puede ser un hallazgo en una EKG y sabemos de que esto puede ser un hallazgo incidental que no puede generar ninguna condición y a la cuarta o octava semana de vida puede que resuelvan si nuestro bebé no tiene ninguna otra condición. Obviamente tomamos el ecocardiograma, hacemos un estudio que no tengamos otra alteración, pero pues las podemos encontrar así. ¿Listo? Vamos a hablar de la bradicardia. Entonces, la bradicardia en los recién nacidos puede ser una bradicardia sinusal o tener en cuenta que podemos tener bloqueos cardíacos. Entonces, la bradicardia es una frecuencia cardíaca baja, el eje de la P es normal, cada P sigue su QRS y el es baja. Hay que tener en cuenta que hay bradicardias sinusales que pueden emerger de unos poquitos ectópicos en la aurícula, ventrículo o en el nodo auriculoventricular, que es el marcapaso predominante del corazón. Entonces ahí la tenemos, miren que en este caso tiene casi 6 cuadritos ahí, 6.5 cuadritos entre los dos QRS, lo cual saca obviamente la frecuencia de 46, pero cada P precede el QRS, por eso tenemos una bradicardia sinusal. En las bradicardias sinusales es un ritmo normal más frecuente en la unidad de recién nacidos, casi el 35% de las arritmias. ¿Quiénes la presentan? Pues los 90% de los prematuritos en el primer mes de vida. Recordemos que podemos tener el síndrome de prolongado, las apneas pueden generar bradicardia, que nosotros decimos que apnea sin bradicardia, pues no es una apnea real. Tenemos, por ejemplo, problemas con la hipertensión multifactorial del prematuro, los trastornos hidroelectrolíticos que ellos pueden tener intrínsecos a su prematurez, el hipotiroidismo es importante que genere cardia y también tener en cuenta que un bebé que vomita, que se distiende, que puede tener también alteraciones en su sistema nervioso central, puede cursar con una bradicardia y puede ser transitoria en ese momento. Si no son transitorias ni asintomáticas, pues hay que tener en cuenta que arrancar el protocolo de reanimación neonatal y si es muy recurrente, pues debo buscar la causa de este hallazgo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues recordar el algoritmo del paciente con bradicardia, si tiene compromiso, qué vamos a hacer, observaciones para ver si las que proceden a los QR, la oxigenación y la ventilación que ya hicimos en nuestro neonato. Y si persiste, pues vamos a ver si necesitamos la administración de adrenalina. Recuerden la dosis de la adrenalina, de que hacemos la dilución de 0.01 miligramos kilo, principalmente, y 0.1 miligramos kilo de la concentración si la llevamos a diluir. Esta se puede repetir, tener en cuenta que si no tenemos un acceso, un patente, podemos pasarla por tubo rectal, pero la dosis va a ser casi el doble, y tener en cuenta siempre si verifico si hay pulso o no para volver al algoritmo. ¿Listo? El bloqueo es importante que los conozcamos porque nosotros hemos tenido casos, hemos tenido pacientes que han tenido madres con lupus y han nacido con un bloqueo o incluso su indicación de nacimiento ha sido el bloqueo cardíaco que nace con esto. A quien remitimos, qué hacemos y cuándo desembarazamos por si reumática y por el bloqueo en el bebé es que nos damos cuenta que hacen estudios a la mamá y tenía lupus. Entonces, este fue un caso que tuvimos acá en el hospital, un bloqueo cardíaco 3 y fue remitida para colocación de marcapasos, ganancia de peso y la mamá fue diagnosticada con lupus justo por la bebé. Entonces, es importante conocer los bloqueos cardíacos. Los bloqueos ya no van a ser del nodo auriculoventricular, que es el marcapasos como predominante del corazón. Puede ser congénito o adquirido, tener en cuenta que pueden haber alteraciones metabólicas, infecciones o cirugías. Tenemos los bloqueos de primer grado, segundo grado. Recordemos que el segundo grado, al igual que en adultos, siempre es lo mismo, uno
demorar un tiempo, porque si hay marcapasos transitorios, pero esos marcapasos pues requieren primero una bolsita donde pueda caber y a veces son muy pequeños, entonces tienen que ganar peso para poder hacer la implantación mientras se da un marcapaso externo, mientras se logra la sensación del marcapaso. El doctor Madrid me compartió también un caso de una paciente que él tuvo, que ya está grandecita, ya tiene 5 años con su marcapasos, también mamá lupus y también tuvo nació. Entonces los bloqueos hay que conocerlos. Lo que consideramos un bloqueo cardíaco. El de segundo grado, entonces vemos, van las P, van las P, van las P, va el QRS, va una P y no apareció. Listo, ese es el de segundo grado. El de tercer grado es el más grave, que es el que requiere marcapasos, donde vemos las ondas P, los QRS principalmente vemos que hay como un desorden, no consideramos que haya como lo que veíamos acá, que vemos como un orden de P, QRS. Miren acá principalmente que la frecuencia de la parte auricular es mucho mayor que la ventricular. Entonces, miren lo que generen esos QRS principalmente, se ven alterados, cada uno va por su lado y posteriormente eso se vuelve como un bloqueo de tercer grado, que es el que requiere marcapasos porque esto ahí no está conduciendo y está haciendo simplemente toda una arritmia cardíaca con bloqueo. Entonces, suele ser congénita, que es lo que habíamos mencionado. La etiología puede ser autoinmune, principalmente las madres con lupus, puede ser un diagnóstico prenatal y también las cardiopatías congénitas lo pueden tener. ¿Cuál de esas se lleva a la paga? La transposición de grandes vasos. Otras causas, a veces cuando se hacen lesiones durante cirugías cardíacas o mediadas por catéter, medicamentos o ya un trastorno hidroelectrolítico severo. Y vamos a pasar a las taquicardias, que fue como nuestro caso índice. La clasificación común, pues tenemos la supraventricular y la ventricular. Entonces, desde o por encima de la DI va a ser la supraventricular y por debajo va a ser la taquicardia ventricular. Desde el punto de vista clínico, tenemos, como siempre lo hemos tenido en los algoritmos, complejo de QRS estrecho y complejo de QRS ancho. Uno se lleva como en la mente que el QRS estrecho va a ser el supraventricular y el QRS ancho va a ser por el mecanismo ventricular. En el estrecho, ¿quiénes vamos a tener? Las taquicardias por reentrada del nodo auriculoventricular, por reentrada del nodo y fibrilación auricular, flúter y otras, que fue como la de la discapacidad. Entonces, hablemos de la taquicardia sinusal. Hay taquicardias sinusales, son taquicardias aisladas, que van desde 180 a 230, la P es completamente normal, siempre va precedida de un QRS y el intervalo del PR es normal, pero la frecuencia está aumentada, ¿listo? Pero es lo único que encontramos ahí como esos hallazgos y se mantiene máximo, ellos dejan en los libros hasta 230, pero nosotros algunos pediatras manejamos lo que es 220, eso es dependiendo de lo que las personas manejen, pero 230 y 220 es como el límite que nosotros tenemos para evaluar, siempre viendo el EKG o viendo el monitor para definir si estamos presentando una taquicardia supraventricular. En las taquicardias inusuales, la etiología es variada, puede ser falla cardíaca, puede ser dolor, infecciones, incluso la hipovolemia puede generar una taquicardia sinusal por compensación del gasto cardíaco, la hipertermia, el hidrox y la anemia. Las no sinusales, que son las que necesitan medicación y necesitan intervención, son la taquicardia supraventricular, el flúter, la taquicardia ventricular y la dorsal de Pox. Entonces, la supraventricular es la más frecuente, es la taquicardia no sinusal más frecuente en los recién nacidos. Se puede presentar hasta 4 por 1000 nacidos vivos principalmente. Las características son una frecuencia entre 230 y casi 400 por minuto. El RR es constante, la frecuencia cardíaca es constante, el QRS va a estar angosto y la P puede ser visible o invisible de la cantidad de frecuencia cardíaca que tengamos ahí principalmente. Estas de las más frecuentes a veces se infectan y pueden presentar taquicardia supraventricular. Puede ser incluso a veces la primera manifestación de infección. Presentan taquicardia supraventricular y uno indaga un poco más y está infectado. Entonces es una taquicardia, una arritmia que se puede presentar en nacidos muy frecuente. Adicionalmente, en los prematuros también se puede presentar muy frecuente por la inmadurez que tienen en el nodo, donde pueden generar taquicardias supraventriculares y por eso debemos funcionar. Tenemos la supraventricular, el flúter y la dorsal de Pox. Entonces, me duele.
el flúter auricular es importante, ahí les puse la imagen del serrucho para no olvidar que debemos buscar en el encaje o en el trazado. Principalmente es causada por un circuito de reentrada que es funcional dentro de la aurícula derecha. En los recién nacidos puede tener una frecuencia de la aurícula alrededor de 300 hasta 600, con una frecuencia ventricular de 180 a 220. Miren ahí la diferencia. Crece más la auricular y cambia también la ventricular. La adenosina no suele afectar la frecuencia auricular, pero al causar el bloqueo abajito en el AB, puede desenmascarar las ondas T, que es lo que nos va a servir para evaluar nosotros ahí la parte de la taquiarritmia. Entonces es importante que el flúter se vea así como esas ondas en serrucho, ¿listo? Que son las ondas que conocemos. ¿Qué tenemos de diferencia en el flúter auricular? Principalmente, miren lo como ven, que se ve en el serruchito, comprende casi hasta el 14% de las taquicardias neonatales. A veces tenemos taquicardia supraventricular que evoluciona a un flúter auricular. La etiología pueden ser incluso los catéteres, aneurismas, dilatación, intoxicación vitálica y tener en cuenta que también las taquicardias e infecciones ahí. El tratamiento del flúter es la cardioversión electiva. Hay estimulación esofágica. Eso pues es otro tratamiento que no tenemos en este punto. Y una terapia médica que ya vamos a hablar. Es de buen pronóstico y la verdad es con rara recurrencia, pero hay que tenerlo en cuenta porque es una indicación de cardioversión eléctrica. Hay que diferenciarlo de la fibrilación. Una cosa es flúter auricular y otra cosa es fibrilación auricular. Entonces ahí les traigo una imagen para recordar que la fibrilación auricular son las ondas F con frecuencias mayores de 300 y el flúter va a tener unas ondas F, que son las del serruchito, que tienen una frecuencia entre 200 y 300, el F auricular, mientras que el flúter cada uno está irregular por su lado y no hay ondas P. Entonces tengan esas dos diferenciaciones para saber si están ante una fibrilación o un flúter. Nosotros tenemos más predominancia del flúter auricular. ¿Listo? La hipótesis de la fibrilación auricular, pues que son, en vez de un solo circuito de reentrada, que son múltiples circuitos de reentrada, es muy rara en neonatos, pero el tratamiento es el mismo, la cardioversión. Y tenemos las QRS anchas, las taquicardias, que son las ventriculares, que es muy rara, menos mal es rara. Es idiopática y secundaria, puede ser una cardiopatía estructural, una miocarditis, un tumor, un rhabdomyosarcoma, trastornos hidroelectrolíticos, las canalopatías como pueden ser congénitas también, pueden presentar complejos QRS anchos. El pronóstico depende de la causa y pues hay que tratar más que todo es la insuficiencia cardíaca que se presenta por estas taquiarritmias. Requiere tratamiento farmacológico versus el quirúrgico o el percutáneo dependiendo de la condición pues, que tenga nuestro paciente como tal. Entonces, la taquiventricular, pues el origen va a ser los ventrículos, el QRS ancho va a tener una frecuencia entre 120 a 240, pueden ser los con QRS ancho debe considerarse ventricular hasta que se demuestre usar con todas las características que les mencioné. Busque la causa y trátela si es una taquicardia sinusal. Mire si hace el examen y evaluar cómo se hace la cardioversión. Recordemos que empezamos con 0.5 a 1 joules por kilo y podemos aumentar hasta 2 joules por kilo. Aurora fue cardiovertida con 2 joules por kilo, con eso mejoró. Se da al paciente, recordemos que eso pues duele, entonces hay que sedar al paciente, pero eso no debe retrasar. El hecho que yo no tenga en ese momento el medicamento, no debo retrasar la cardioversión porque es lo que va a salvar el paciente, pero sí tenerla en cuenta porque a veces hemos visto que la hacen sin medicación previa, pues eso duele y a los recién nacidos también les duele. Tener en cuenta la dosis de la adenosina, la primera dosis, la segunda dosis que podemos administrar y si no mejora, a veces hacemos farmacoterapia y posteriormente la cardioversión y ya vemos que después de esto, ¿qué le vamos a dejar? Eso es importante lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, siempre recordar si el paciente está muy
hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable, ¿listo? Si presenta alteración hemodinámica, recordemos la cardioversión en la taquicardia. ¿Ahí? ¿Aló? ¿Sí? Eh, bueno, ¿ahí se ve o la un río? ¿O se ve grande? Ya me lo Entonces evaluaron ya los lactantes principalmente, ahí ya metieron neonatos, lactantes de 4 meses, 27 recibieron digoxina y 34 propanolol en los estudios. Se dieron cuenta que la taquicardia, la recurrencia con digoxina era menor al propanolol, con una P también era significativa. Las tasas sin recurrencia a los 6 meses, de 79 de digoxina frente a 67 de propanolol, también con una P que no era significativa. Y los eventos adversos graves y fallecimiento hubo en los dos grupos. La conclusión para ellos al final de este
Toda la pantalla. Listo. Listo. Entonces seguimos con la evidencia de la amiodarona versus o en conjunto con la digoxina principalmente. Entonces lo que ellos encontraron era que amiodarona solita, pues después de que ya lo convertimos, lo estabilizamos, ¿qué le vamos a dejar? Entonces obviamente si no tenemos como tal pues, vía oral, pues la amiodarona. Y ellos querían evaluar si se debe poner como tal protocolo de amiodarona con digoxina en conjunto o no. Lo que ellos dijeron es que la amiodarona sola pues, no tenía la eficacia en todos los casos y tenían una misma similitud, pero recordemos que son 9 neonatos, ya que es una población pequeña, es un estudio chiquito y no podemos como extrapolarlo, pero fue lo que ellos encontraron. En cortes de lactantes más grandes, la amiodarona endovenosa suele reservarse para la taquicardia supraventricular refractaria, que era lo que encontraban ellos principalmente, y en los estudios que demuestran el control con un solo agente, lo demuestran casi hasta en un 70% de los casos. En ocasiones se requiere una terapia combinada, por ejemplo, amiodarona más el beta-bloqueante o la digoxina en taquicardias que son más bien refractarias. Lo que ellos dicen en la conclusión al final es que se debe dejar el dedo de androna solito y solo evaluar si es una taquicardia por retraso o si consideramos que es refractaria, adicionar la digoxina con todas las recomendaciones del mundo de saber que la digoxina, pues obviamente está en desuso, tiene muchos efectos adversos y obviamente hay que hacer medición de los niveles que tiene el medicamento para no llevarlo a un efecto digitálico que va a ser menor. ¿Qué recomiendan también ellos? La inducción de la dioxina corta. Muchos con la cardiovasión eléctrica se pudo retirar la dioxina, que fue lo mismo que hicimos con Aurora, retirarle tempranamente la metiloxina, porque es lo primero que debemos retirar. La miodarona tiene mejor rango de seguridad. Vimos que los estudios demuestran de que estamos mucho más a favor del propanolol, entonces tempranamente se retira miodarona, empezamos vía oral, pasamos a propanolol. Y este es un caso para que también reportado muy parecido al caso de nosotros, una taquicardia supraventricular fetal detectada a las 26 semanas de embarazo. La terapia con dinoxina restableció inicialmente, pero posteriormente presentaron los paroxismos de taquicardia supraventricular fetal. Requirió un segundo medicamento antiarrítmico que fue la miodarona. Se discutió con los padres, sin embargo, pues decidieron proceder a un parto prematuro a las 32 semanas por hallazgos de ascitis, de dilatación y de hidros. Entonces, pues si bien el tratamiento transplacentario de medicamentos antiarrítmicos puede o no funcionar, como vimos en nuestro caso, una semana y no funcionó y Aurora tuvo que nacer más prematura, hay casos donde de 26 semanas pasó a 32 semanas y para nosotros esas semanas que ganó este recién nacido pretérmino, pues le ayudó mucho más. Pero tener en cuenta que lo que son condiciones de hidrox, alteraciones del ecocardiograma fetal, pues puede presentar como tal alteraciones y son mecanismos de desembarazar a los pacientes. Pero tener en cuenta que se puede tratar la mamá inicialmente con antiarrítmicos para ver si puede o no pasar la terapia antiplacental. Este es el aspecto, el uso principal de los medicamentos, que es la dioxina principalmente, el paso transplacental, que ellos quieren hacer una acción al corazón fetal. Es la primera línea si está, no hay hidropesia fetal, si hay hidros fetal, como vimos, es una indicación de desembarazar. Y miren que ese hidrox después cambia, o sea, Aurora tenía dilatación auricular, tenía derrame pericárdico, y solo con el hecho de desembarazar y de tratar a la paciente su taquicardia y su arritmia, la paciente ya tiene un ecocardio normal. Entonces vemos que esos cambios del ecocardiograma sí pueden mejorar. Las alternativas, si no mejoran con digoxina, pues es lo de la miodarona si no responde, el sulfadeno también y la plecanina, que son los que nombran en los estudios. Las vías pueden ser oral a las madres por lo general, porque tienen que hacerle seguimiento a los valores de la digoxina, son hospitalizadas para hacerles medición, porque ellas pueden presentar los efectos adversos también del digitálico, y tener en cuenta que siempre se requiere el monitoreo fetal y los efectos adversos, la toxicidad materna, la hipocalemia e incluso también generación de arritmias. Y con esta imagen nos despedimos. Muchas gracias. En recién nacidos. La pregunta persiste todavía en gestantes.
sea, ahí presentaste algunos casos, como realmente hacer estudios es bastante más complicado y éticamente más difícil. Creo que es interesante con relación al uso de digoxina en las embarazadas y la respuesta que hay en los dos casos que colocaste, porque son pacientes que respondieron relativamente bien y al final, pues en uno se logró llevar a 32 semanas y en otro se pudo evacuar más prontamente. Con relación al uso de adenosina, tú mostraste que se pueden usar en los dos tipos de aquí arriba, ya sea auricular o ventricular. Y cuando yo hago contorsión, ¿qué tengo como condición? Yo tengo un paciente que tengo 230, 40 de frecuencia cardíaca. Cuando que es una arritmia, ya sea auricular o una arritmia auricular, ¿qué tengo que tener de condición? La estabilidad clínica del paciente. Sí, tiene que decir eso. O sea, si el paciente está estable hemodinámicamente, no se está tomando gasto cardíaco. Puedo hacer primero maniobras y ver medicamento primero antes. Perfecto. Porque hemos visto que hay unos colegas que se apresuran a hacer la cardiovasión en esos casos. De lo que tú recomiendas es esperar y que hemodinámicamente estable, el paciente va bien, y busquemos la causa de todos los factores de alguna manera. Yo no sé si persistencia de la arritmia también indicaría esa cardiovasión. Pues, por ejemplo, el caso de Aurora fue persistencia. Se inició medicamentos, se intentó hacer goteo, pero era persistente, y el EKG, el ecocardiograma tenía dilatación auricular. Entonces ya con esos cambios ecocardiográficos ya se tomó la decisión, pero se hizo una cardioversión controlada. O sea, no fue corriendo, sino que ya se hizo el estudio, se dieron cuenta que no, y se hizo la cardioversión y solo requirió. Yo quisiera usar más propanolol. ¿Qué piensas? Porque en mi caso, es más seguro. Pero la no, bien, no, propanolol es más seguro según los estudios. La eficacia está demostrada con ambos, pero la seguridad va a favor del propanolol y la miadona. Me parece interesante todo eso. Lo último, si tú colocas digoxina, propanolol, ¿cómo sigues el paciente? ¿Cómo sabes que estás teniendo toxicidad o no? ¿O estás entrando en el mundo de realmente es muy corto? Terapéutico de digoxina muy estrecho? ¿Qué pasa con la toxicidad? ¿Cómo lo haces? Sí, se me va la diapositiva, pero uno ahí puede ver en el EKG lo que hablaban ¿cómo se llama? El bigote de Salvador Dalí. Entonces se ve al final del QRS cómo cae, ahí se las mando ahorita al chat, y eso es el efecto digitálico. Entonces se puede ver en monitor y en EKG para saber si el efecto digitálico está en el paciente o no, y ahí puedo ir evaluando si ya, obviamente me estoy pasando como de la... Cae al final. Y si tenemos niveles de niveles de digoxina en sangre. Y 3 meses tiene como mínimo y seguimiento. Sí, no se le puede retirar. Acá también. Acá bloqueo tercer grado. Gluten. A medicamentos. A cardioversión. Que se embaraza. Se le puede dar la oportunidad. También, por ejemplo, a Aurora se le permitió aunque sea la maduración pulmonar.